Prólogo del libro Los siete locos de Roberto Ar. Jean-Paul Sartre ha trazado las coordenadas del hombre existencial de nuestro tiempo, una especie de prototipo que se perfila a través del ejemplo individual de Genet y que sería a nuestros días lo que el caballero fue al medioevo, el mercader al siglo XVII, el conquistador a la España del Renacimiento o el santo a los albores de la cristiandad. Estas coordenadas que Sartre ha dejado trazadas comprenden a los personajes de los más grandes novelistas de nuestros días que, como el héroe sartreano, están situados en la coyuntura de algunos imperativos colectivos: Dios el primero, la sociedad el segundo. Y estos dos ejes vinculan sin distingos de fronteras al hombre de nuestro tiempo y por ende a éste con la novela que le concierne. Como ese santo sartreano, el Erdosín de Roberto Ar se desvincula de la esfera social y religiosa para llevar consigo las tribulaciones de los imperativos que a su pesar lo dominan: Dios, la sociedad. Esto significa que Remo Erdosín se piensa y piensa a los demás desde dos puntos referenciales: la vinculación del hombre con la divinidad y la vinculación con la sociedad. Sus actos se inspiran en los dictados de esos imperativos. Está atraído alucinantemente por esos dos polos que, a la vez, niega, como San Genet va hacia Dios y hacia la sociedad actuando contra ellos. Por el robo y la agresión, Remo Erdosín se vincula con la sociedad y provoca la condenación de esa sociedad que lo margina. Por su sed de perduración, va hacia Dios, provocando el rechazo de quienes aparecen investidos de sacralidad dentro de la sociedad. Tal es el caso del Padre, y se diría que condicionado por ese rechazo, Erdosín establecerá siempre vínculos contradictorios con aquellos a quienes ama, desde su propia mujer hasta el gran destinatario de su rechazo, el sumo hacedor. Ante esta vertebración de su temperamento, Remo Erdosín emprenderá lo que Sartre denomina la ascesis de la abyección, es decir, una vía mística recorrida por el camino del absurdo, la realización sistemática del mal, y todas sus capacidades estarán al servicio de revitalizar las posibilidades de mal que hay en él. A su vez, en Los siete locos, lo mismo que en El juguete rabioso, Los lanzallamas y El amor brujo, resulta difícil no fusionar niveles, no hacer confluir planteos válidos para el personaje con planteos válidos para el autor. En primer lugar, porque Augusto Remo Erdosín y Roberto Ar a veces se recorren unidos en lo trascendental. El uno y el otro han empezado por sentirse ser como rechazados por el Creador y por la sociedad. Solo por el desdoblamiento del escritor en sus criaturas, el autor realiza sus ascesis de la ayección a través del personaje, reservándose para su carnadura humana el derecho al autoflagelo destructivo. Pero vale para el autor lo que el narrador dice de Erdosín, porque él no le dio a su carne, que tan poco tiempo viviría, ni un traje decente, ni una alegría que lo reconciliaría con el vivir. Él no había hecho nada por el placer de su materia, mientras que a su espíritu no le fue negada ni la geografía de los países para quienes los hombres aún no han descubierto máquinas para llegar. El primer rechazo, el que marca su iniciación en la ascesis, comienza para los dos a los 7 años. Remo Erdosín Roberto Ar son extraños en todas partes. La escuela los martiriza por igual.
Sus padres desdichados, sin saberlo, se vuelven feroces con el hijo, y el hijo sentirá esa ferocidad como una némesis divina, implacable. Dios no lo quiere, no lo ama, no proyecta sobre él su misericordia, sino la mirada de su ojo cruel y obsesivo. ¿Qué diferencia con los otros escolares que durante los recreos hablan con placer de sus casas y de sus padres? Se le considera malo o estúpido. Ve cómo excita la reacción hostil, cómo su existencia provoca sufrimiento a quienes lo rodean, sin poder hacer absolutamente nada para compensar y darse satisfacción a sí mismo. Luego el adolescente será excluido de la escuela de mecánica de la Armada. Demasiada imaginación es la nueva culpa. Y la serie de rechazos sigue materializando los rechazos sustanciales, a los que se suman luego sus propios autoagravios ante los fracasos como inventor, como empleado, como marido, en el medio de las buenas personas, al que se empeña en pertenecer. Ser Remo Erdosaín o ser Roberto Ar implica ser considerado casi anormal, rechazado por el hogar paterno, rechazado por su familia política y por su propia mujer. Silvio, Astier Remo, Erdosaín, Balder Ar son finalmente soslayados por el medio intelectual que los menosprecia. O si no los menosprecia abiertamente, no los distingue en la medida de su autovaloración. Ante los consagrados no cuentan. Erdosaín Ar, a su vez, se acercan a pocos, y esos pocos son también marginados en su mayoría. Si hubieran podido consagrarse como tenderos, el término es significativo por la fobia de Roberto Ar contra el mundo del mercader y del traficante. Habrían estado en paz con su familia, con la sociedad y hasta quizá con Dios. Por el particular temple de su angustia creadora, Roberto Ar se asume en el personaje de ficción como el Genet de Sartre asume su ser ayepto. Autor y personaje conllevan ese mal, en orgullosa soledad, que llenan de invención y creación. Y en cada personaje de los 7 locos, la novela más catártica de Ar, se puede detectar la interferencia de uno de los modos del ser del creador. No podemos vaticinar cómo se hubieran canalizado las toxinas de la angustia de no ser Roberto Ar un creador. Lo importante es que Remo Erdosaín, personaje, y Roberto Ar, autor personaje, arrojan el saldo creador de la novela existencial de la Argentina del 30, una época que política y filosóficamente está siendo penosamente y a los tumbos un país que otea salidas a través de lo descabellado. Y esto convierte a Roberto Ar, novelista, en el autor visionario de su generación. Los 7 locos son paradigma de una conjugación humana que se habría de materializar en la segunda mitad del siglo XX, paradigma que se nos ha hecho familiar hoy a través de la novela, el cine y el teatro de las últimas 2 décadas. Pero ya en Erdosaín Ar, nuestro presente comienza a librar su batalla. Este personaje es profundamente argentino y dentro de la Argentina, ciudadano, y como ciudadano, específicamente porteño. Y sin embargo, este hombre tan nuestro se vincula por su actitud hacia lo divino y lo social con el hombre de otras latitudes, pero de la misma época, desvinculados del Dios cristiano del amor y de la sociedad que les había dado sentido de pertenencia. El Jan de O'Neill, por ejemplo, o los 6 personajes pirandelianos anticipan en pocos años la temática de los 7 locos. En ellos comienzan a tener nombres los problemas que se agudizaron en otros hombres de otros lugares atacados por los mismos síntomas. Son los que encarnan ese literal estar arrojados a la existencia, los protagonistas de lo que Heidegger
denomina situación de yepto y que, como Erdosaín, comparten el descubrirse creación divina negada. Despiertan a su realidad de seres que deambulan en un viaje sin rumbo en busca de su propio sentido, el sentido que perdieron junto con la coherencia religiosa, filosófica, política y estética. Sus vidas que una vez semejaron una partitura se ven de pronto descalabradas. El ser que era una partícula de Dios es sólo un ser ayepto. Los personajes que una vez se habían religados a su autor viran sin rumbo en la inutilidad de su autonomía. La lucidez proyecta una luz fría sobre su condición de libertados que pugnan por asirse de los cabos sueltos del libre albedrío. Los personajes parodian la libertad humana que se ve recíprocamente reflejada en los personajes, todos igualmente sueños de la mente de un creador e igualmente arrojados a la existencia que les obsequia con el fardo de su engañosa autonomía. De ahí en más el ser arrojado a la existencia acciona hasta quedar sin aliento, hasta el extravío de los 7 locos, hasta la santidad de Genet. Dios Padre ha encontrado un nombre bonito para jerarquizar el rechazado llamándolo libre albedrío, y forman legiones los personajes que giran en remolino de presupuesto, peregrinaje en busca del sentido de sus vidas. Habría que ser humilde, pero la consigna de los que acusan el golpe es non serviam, no se someterán, no obedecerán, dejarán crecer en ellos el mal, ya no invocarán fáusticamente al diablo, serán satanes y castigarán al Padre que los ha desconocido. Pero el Padre vive dolorosamente en ellos y dificulta la práctica del mal, entibiando la fragua en que se templarán malvados. El autor no puede, en el caso de los 7 locos, liberar a Erdosaín del cordón umbilical que lo decide en definitiva erdosainar, de quien el narrador omnisciente conoce sus pensamientos. Sabía que estaba irremisiblemente perdido, desterrado de la posible felicidad que siempre, algún día, sonríe en la mejilla más pálida. Comprendía que el destino lo abortó al caos de esa espantosa multitud de hombres huraños que manchan la vida con sus estampas agobiadas por todos los vicios y sufrimientos. Ahora bien, ser a la vez autor y personaje no es excepcional. Se vuelve excepcional en este caso porque simultáneamente se está expresando la intimidad de una época y sus temas máximos de preocupación con rasgos de genialidad. Y esos rasgos de genialidad se manifiestan, como sucede a menudo en los escritores originales, en la fundamental incapacidad de sujetarse a los cánones de la novelística aparecida en su medio y en su tiempo, y en la capacidad, por otro lado, de crear su propia temática y su propio sistema de discurso literario, despreocupándose de las técnicas y echando mano, según los dictados de su propia creación, a la omnisciencia, al monólogo interior directo, al diálogo dramático o al soliloquio. La índole de lo expresado dicta la forma, y la posibilidad de ser, a la vuelta de los años, tan cabalmente personaje, autor y época es la resultante de una ecuación situacional, es el encuentro del escritor y su circunstancia. Un argentino de varias generaciones carecería, seguramente, de la posibilidad de registrar esa realidad. Carecería de la porosidad necesaria a la sensibilidad para que ciertos matices se vean registrados, procesados y mostrados a través de la palabra. Si en lugar de pertenecer a un hogar de pequeña burguesía extranjera, hostil al medio y a la vez teutónicamente calvinista, en la concepción del hombre y la moral, Roberto Ar hubiera pertenecido a un medio mullidamente ubicado en la realidad del país, habría recibido informaciones diferentes de esa misma realidad y la ecuación resultante habría sido cabalmente diferente. Pero Roberto Ar no estaba inmunizado contra nada, y del mismo modo que las enfermedades endémicas
no atacan con la misma virulencia a los organismos que ya viven atávicamente, conviviendo con ellas, que a los extranjeros que las contraen. Roberto Ar resulta personalmente un paradigma del hombre que está fundando una nacionalidad en las grandes ciudades nuevas, queridas y hostiles. La situación personal que condiciona la lente del autor y del personaje está definida en pocas palabras en el capítulo titulado Los sueños del inventor. Tenía necesidad de estar solo, de olvidarse de las voces humanas y de sentirse tan desligado de lo que lo rodeaba como un forastero en una ciudad en cuya estación perdió el tren. En ese estado de hipersensibilidad, todo puede maravillar, pero también sobrecoger. Las revelaciones son inesperadas, insólitos los entusiasmos, imprevisibles las reacciones. Naturalmente, ese estado es el menos apto para la visión rasante u objetiva. Todo se vuelve un poco monstruoso, se registra con lenguaje figurado y por analogía. La imaginación permanece activa para transformar el significado literal de las palabras en connotaciones referidas a un estado interior que debe volverse comunicable al lector. Así, por ejemplo, la propia pena se convierte en búho saltando de una rama a otra de su desdicha, y en ese constante ejercicio del doble plano de lo mimético realista externo y lo mimético realista interno, los paisajes y los seres por momentos se desfiguran ante nuestra vista dinámicamente a la manera futurista o yuxtapuestos en forma de planos geometrizados como el cubismo. Asimismo, proliferan las aleaciones humanas y metálicas, y en ese distanciamiento y en esa geometrización del paisaje aflora la mirada del forastero en una ciudad en cuya estación perdió el tren. Y esa mirada se proyecta sobre el resto de los practicantes de la ascesis de la ayección, de los místicos sin saberlo, y también sobre sí mismo y sus propias sensaciones. Ahora bien, el recorrido de los 7 locos responde a un mito de reciente actualización en el orden práctico social. El mito del hombre apocalíptico, mito según el cual se vuelve lógico llamar místico al rufián melancólico, al astrólogo o a Ergueta y la coja. A ellos les toca afirmar el mal y provocar, a través de la catástrofe, la afirmación del bien y los esplendores de la felicidad futura. Alguien ha de ser más santo que los santos eligiéndose voluntariamente el hombre de la iniquidad, poniendo en funcionamiento la función positiva de la negación que ya afirmaron con clarividencia primero San Pablo y luego Hegel. Pero ser el hombre de la iniquidad no es lo mismo que ser el hombre que se desintegra como su propio tiempo. La grandeza del mal debe neutralizar las coordenadas sartreanas que lo llenan de contradicciones desesperadas desde su particular Dios y su particular sociedad. Entonces Erdosaín emprende su metamorfosis demoníaca, envenenado, como Mabech, con la leche de la bondad humana. La interferencia de las coordenadas del progenitor convierten a Erdosaín en un prototipo existencial y conflictivo en el que fácilmente puede reconocerse luego el lector que participa de sus planteos. Erdosaín no realiza la ascesis del mal. Su inmadurez le da un estilo rico en fallas y en hallazgos antisatánicos, con los cuales se propone castigar a Dios por haberlo hecho ángel negro y ser ineficaz como brazo ejecutor del poder de las tinieblas. El personaje, en definitiva, se atreve a los que se atreven los sueños de su hacedor, dolorosa metamorfosis del autor que se toma como materia prima de su propia obra y se convierte por desdoblamiento en el antihéroe existencial de la década del 30 en la Argentina. Seres personajes tocados por idéntica ansiedad de ascesis ayectad, cuyo santo grial es la omnipotencia destructiva y resultan meros cofrades del delito expiatorio. Se trata de que los cimientos del cielo se conmovieran, sensibilizando a Dios por su crueldad, antes
que de sembrar el caos y la destrucción. La revolución se juega de pronto en un nivel más ontológico que social, pues el hombre aspira a transformarse a sí mismo. Yo soy mi espectador y me pregunto, ¿cuándo saltará mi coraje? Y ese es el acontecimiento que espero. Algún día algo monstruoso estallará en mí y yo me convertiré en otro hombre. La gran humillación de Erdosain Ar, en definitiva, es no tener capacidad de convertirse en el gran ofensor de la sociedad y del Padre Eterno, sentir que se está enfermo de cobardía y que ella es una enfermedad específicamente ciudadana. Erróneamente, había supuesto que por la asepsis de la ayección adquiriría esa valentía feroz que añoraba para ser realmente a imagen y semejanza de Dios, ese Dios implacable que arroja su creación a la existencia, arropada solo con el libre albedrío para defenderse de la verticalidad de los humilladores y mandatarios del máximo humillador, el Creador. De ahí en más, cada personaje es una pequeña isla, un punto luminoso fugaz, y luego todo es de noche otra vez. Solo permanece el orden inmutable de un cosmos indiferente. Los 7 locos realizan ordalías fabulosas en la esperanza de modificar su propia alquimia interior, escapar a las condiciones de las coordenadas que los abarcan. Por momentos, tienen extremada clarividencia sobre el modo en que los valores tradicionales han minado su interioridad y hace imposible su resurrección, pero en definitiva, solo alcanzan a ser precursores de los verdaderos ascetas de la ayección que Roberto Ar y Remo Erdosain vislumbran en el futuro. Mirta Ar.